Segundo es, hay una tendencia absolutamente clara en que una persona que hace algo quiere saber más sobre lo que hace. O sea, hay una continua voluntad de seguir aprendiendo de lo que se hace, de profundizar, de saber más. Y la tercera motivación básica que mueve a las personas es la trascendencia. O sea, no haces esto solo para ti, sino para tu entorno más próximo, para tu equipo, para tu familia, o para tus amigos, o un ambiente más amplio para la sociedad que te rodea. Y esta motivación es muy poderosa. Pero si falta esta motivación, es muy complicado hacer mover a las personas. Entonces, no es solamente, el entorno de la empresa es una condición absolutamente necesaria, pero no es suficiente. Mientras haya un trasfondo social, y exagero de nuevo para provocar, que la persona que consiga trabajar un mes de cada 12 es listo, porque el trabajo es un castigo divino, está mal visto, y el que vaya a trabajar cada día entonces pues es tonto. Claro, es difícil hacer cosas. ¿Cómo le vas a hablar a una persona de estas de trascendencia? Bueno, se ríe, ¿no? Entonces, una etapa más. No es solo, decía antes, de la empresa, ¿no? Que haga bien todo lo que tiene que hacer, que sepa involucrar a las personas en los objetivos que se quieren conseguir, que sepa motivarlas a cada una de ellas, al menos en estas tres motivaciones básicas. Pero luego, además, conseguir socialmente que no esté mal visto el trabajar y conseguir socialmente que cualquier trabajo es digno. Todos hemos estado en países, aquí no sé, pues si un hijo de una familia media, lo que sea, pues en verano tiene un mes y va a fregar platos, pues a lo mejor, o va a lavar coches, está mal visto. Hay países en los que cualquier tipo de trabajo que se realice de una manera digna es absolutamente respetado. Es el respeto absoluto por el trabajo. Entonces, no es solamente ya la empresa, sino el trasfondo social que haga posible. Y luego medidas pues como las que decía Matías, es obvio que influyen muchísimo, ¿no? Y que se pueden tomar medidas. Pero yo es que creo, y ha salido por ahí el tema, no sé si Manel lo ha nombrado o tú ahora, de la crisis, ¿no? Yo creo que es una maravillosa oportunidad. Ya está muy manido aquello de crisis, peligro y oportunidad, ¿no? Esto se decía que en japonés crisis se expresa con dos ideogramas, que uno es oportunidad y el otro es peligro. Entonces, cuando se juntan, es como dicen crisis. Pues no es verdad. Yo se lo pregunto a los japoneses, no es verdad. Pero bueno, es bonito, ¿no? Entonces nos lo podemos creer, porque estaría muy bien. Peligro, oportunidad juntos es crisis. Porque es verdad que la crisis engendra muchísimos peligros para muchos, pero es un proceso de cambio tan profundo que el que sepa ver un poco más allá también le genera muchas oportunidades. Entonces yo creo que socialmente en el mundo de la empresa es una oportunidad de oro para cambiar absolutamente gran parte de los paradigmas que hemos tenido hasta ahora. Y yo quiero ser buenista, siguiendo la introducción de Manel, cuando hablaba de que lo habían tildado de buenista, pero no de una forma, digamos, pues un tanto así alegre, sino porque los resultados que he tenido en los últimos 3 años me convencen que merece la pena ser buenista. Pues porque hemos tenido procesos muy duros de negociación, y no ya el último, que más o menos pues todo el mundo conoce, pero es que hace 3 años y medio ya, antes de la crisis, iniciamos un proceso también muy duro, que fue uno de los primeros que se alcanzaron en Cataluña, que fue un plan de viabilidad donde hubo pues una serie de concesiones por parte de todos los trabajadores, una serie de concesiones por parte de la empresa, y que estoy muy contento porque este acuerdo, que nadie daba ni un duro de los antiguos por él, pues se hizo posible. Y se hizo posible porque fuimos capaces de, primero, establecer objetivos comunes y, segundo, encontrar por las dos partes interlocutores que estábamos dispuestos a negociar. Insisto, negociar significa sentarte sabiendo que vas a tener que ceder en cosas. Y entonces tengo que ser buenista. Entonces en el absentismo es no solo las medidas, como decíamos al inicio, coercitivas, o que decías, venga, ahora vamos a hacer esto, que no quiero decir que no sea necesario. Pero yo iría más allá. En estos momentos todos, los representantes sindicales, los directivos, tenemos una responsabilidad que incluso trasciende a la propia empresa. Tenemos una responsabilidad que va más allá.
tenemos una responsabilidad que no quiere decir que nos convirtamos ahora en predicadores, pero dando buenos ejemplos desde la empresa, sí que se puede hacer nueva empresa, sí que se puede hacer sociedad y sí que se pueden sembrar maneras diferentes de enfocar los problemas y de ver las cosas. Y entonces yo soy muy optimista y soy buenista. ¿Por qué? Porque he encontrado en el mundo sindical, y lo tengo que decir públicamente porque estoy muy contento y muy orgulloso de que haya sido así, interlocutores que han entendido los temas con la misma perspectiva que yo. Y por eso juntos hemos podido hacer cosas. Y como me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquier otro. Y como me ha pasado a mí varias veces, estoy convencido que me seguirá pasando muchas más. Es cuestión de quererlo y estar convencido. Entonces, la crisis es una magnífica excusa, entre comillas, para cambiar las cosas. Y cambiar es absolutamente necesario, pero visto como una oportunidad de mejora. O sea, el peligro del cambio es que cuando se saca la palabra cambio parece que se saca una espada, ¿no? Parece que se saca un puñal porque se ve como un peligro. Entonces todos nos pegamos a la pared y decimos, cambio, ¿qué quiere decir? Cuando el cambio es una magnífica herramienta de mejora continua. El cambio visto en positivo. El cambio no hay que aceptarlo. El cambio hay que buscarlo, hay que quererlo como fuente de mejora. Entonces, es que son temas tal vez muy generales, pero que se aplican perfectamente a cualquier negociación que podemos llevar sobre asentismo. Porque cuando entendamos que la primera base de la persona, y teniendo en cuenta lo de Matías, asentismo es un sentido muy amplio, pero si vamos al sentido básico de asentismo, que siempre, como decía, lo primero de asentismo sacamos pues las medidas coercitivas, pues esto se van a enterar. Si cogemos esta línea, cuando pensamos asentismo, pensamos en el que decías, asentismo, como decías, por la cara, ¿no? Por facial, asentismo facial. Pero es que, claro, en el grupo de compañeros de esta persona hay que establecer que esta persona les está faltando el respeto a sus compañeros. Son temas muy básicos, es decir, el que se ha ido y está en su casa viendo la tele mientras vosotros trabajáis, no es que sea más listo que vosotros y vosotros sois tontos mientras trabajáis. Os está tomando el pelo. Pero no a la empresa antes que a la empresa a vosotros. Porque igual en el departamento hay 5 y si uno falta, 4 tienen que sacar el trabajo de 5. Es una falta absoluta de respeto. Si volvemos a valores que son absolutamente básicos, todo se facilita. Entonces, sí a cierto tipo de medidas, sí a cierto tipo de políticas muy centradas en el asentismo, pero mi voluntad esta mañana es decir que todo arranca más allá. Ayer tuve la suerte de estar en una comida y hay una iniciativa maravillosa que viene de Estados Unidos y tal, queda entre nosotros, no sé, por favor. Es algo como empezando E por E. Es una iniciativa que es empezando por enseñar. Y es una iniciativa maravillosa, porque por ahí hay que empezar, por enseñar. Tiene un buen discurso sindical. O sea, porque si no pensará que cuando deje eso no puede venir al sindicato, vamos. No, hay una parte que, esto que ha dicho último es cierto, que yo soy en ese pensamiento cuando hacíamos nosotros estos tipos de acuerdos, pensábamos, porque tenemos el trabajo en equipo, claro, si siempre falta el mismo, no es que 5 hagan lo que tienen que, o sea, lo que hacían se tienen que hacer los 5, o sea, hay una sustitución y un relevo, ¿no?, que se hace, ¿no? Pero si tú pones mecanismos, porque claro, si al final el asentista, que nunca viene, va a tener los mismos privilegios, las mismas primas, las pagas que el que viene, pues estaríamos haciendo algo mal también. Por lo tanto, nosotros tenemos un baremo de criterio para corregir y para que la gente se dé cuenta que el que cumple tiene. La parte empresarial me decía, es que es injusto que tenga que pagar porque la gente venga a trabajar. Es la parte contraria, pero bueno, al final llegas al consenso, ¿no? Tú preguntabas lo de la crisis. Yo creo que la crisis afecta. Nosotros lo vimos muy claro cuando, desgraciadamente, en el 2005, cuando estuvimos con el tema del procedimiento del expediente de regulación de empleo, el asentismo casi lo bajemos a los límites más bajos de la historia de la SEA. ¿Por qué? Porque estamos negociando un expediente. Siempre que se habla de un ERE, la gente, hostia, se piensa que todo el que le va a tocar va a ser el que está de baja, cosa que nos asienta poco, porque al fin y al cabo tienes que mirar socialmente de buscar la mejor salida
y qué efecto minimizado puedes hacer o acordar para que esto podamos salir todos adelante, ¿no? Pero, mira, si cogemos todo el año, yo antes enseñaba un poco un gráfico que creo que esto pasa en todas las empresas al final. La ley dice lo que dice, por lo tanto, o hay modificaciones de la ley actual sobre el tema de las bajas o sobre el tema del asentismo, o siempre estaremos intentando corregir algo que no está en nuestra, no está ni en nuestra mano, ni en la mano de los empresarios ni en la mano de los sindicatos. Es una cuestión de ley. Por ejemplo, ¿cuál es el mes de menos asentismos en todas las empresas? Antes me decía alguno enero. Digo, no, es agosto. En julio estás en un 7, en un 6 y en agosto estás en un 1. Eso quiere decir algo. Sí, pues claro que quiere decir mucho. Entonces, ¿por qué? Porque la ley, la ley o el médico, es decir, una persona que se quiera ir al pueblo que esté de baja, que a lo mejor está con una pierna escayolada. Va a su médico, la alta preventiva o provisional, porque me quiero ir a Cáceres. Bueno, oye, pues esto existe, esto es así. Y los médicos acceden porque, a ver, ¿qué asentimos hoy también? Sobre todo hay 2 meses que son cruciales, es decir, que se está detectando y estamos intentando corregir, ayudando a las madres al tema del cuidado de hijos menores. En los meses de junio y julio hay un efecto que es que nos sube el asentismo. No hay guarderías, no hay colegios, los turnos de trabajo, todo esto afecta. Entonces, claro, cuando yo decía, ¿qué es el asentismo? ¿Es un asentismo real? Bueno, el tema, alguno puede entender que el cuidado de hijos menores es una necesidad que si no tienes una situación u otra, y esto yo creo no pasa, yo creo que en todas las empresas, no es una cuestión de una empresa del metal, yo creo que pasa en las oficinas, pasa en la alimentación, pasa en la función pública, etcétera, etcétera. Entonces, intentamos buscar mecanismos para ayudar a las personas, a los trabajadores, para que busquen esa situación. Por lo tanto, basándome en el tema de la crisis, yo creo que nosotros llevamos 2 años que hemos rebajado muchísimo el tema del asentismo, por acuerdo, por actuaciones puntuales que hemos hecho, pero es un tema que traspasa más allá de las fronteras también, porque nosotros que estamos inmersos dentro de la globalización y dentro de la multinacional Volkswagen, cuando vamos a visitar o vamos a las reuniones del Comité Mundial, la última la hicimos la penúltima en Rusia y la última en la India, hablamos del asentismo, del ranking de absentismo. Y claro, ahí hay una competición brutal. Ahí todo el mundo se pega de hostias, perdona por la expresión, a ver quién es el número 1 en menor asentismo dentro de la fábrica del grupo Volkswagen. La número 1, la que menos tiene, Portugal. Porque tiene un sistema que creo que he intentado introducirlo en nosotros, pero tengo la imposibilidad de la dirección, que tiene un coste económico y no quiere invertir en esta posibilidad. Y es algo muy sencillo. Tú puedes tener trabajadores de baja por enfermedad común o por tema laboral o por accidente de trabajo, que a lo mejor no están para trabajar 8 horas, pero están para trabajar 4, con una recuperación. Allí montaron un sistema que montan un servicio médico con una sala de recuperación importante, con fisios, con gente cualificada, externa o interna, y los trabajadores se dan de alta, por lo tanto no están de baja en el proceso de la Seguridad Social, como si fueran a trabajar 8 horas a su día, hacen su recuperación 3 horas y se van a trabajar. En puestos acordes un poco para que esa recuperación vaya en línea de un 100% de alta. Pues no llegan al 0,5 de asentismo anual. Eso funciona. ¿Por qué no ponemos situaciones parecidas a esta, por ejemplo, en mi empresa o en otras? Yo creo que es un buen sistema. Y también la legislación portuguesa es variable a la nuestra. Ahí, por ejemplo, despedir a una persona cuando falta no sé qué porcentaje es por vía directa. Por lo tanto, también eso, la gente tiene otra conciencia de decir, ojo. Entonces, claro, las leyes, por eso he dicho que empieza todo de la ley. Es decir, las leyes son las que son. En cada país intentamos buscar dentro de la legalidad de cada país, buscar la mejor fórmula. Y fijarse, en Kaluga, en Rusia, ¿sabéis cuál es el índice mayor de asentismo?